Cada día hay más problemas entre padres e hijos, más problemas en el matrimonio. Y el problema real es que no sabemos solucionar los conflictos. Por eso, precisamente en el programa de hoy vamos a hablar de eso, de cómo podemos solucionar de la mejor forma posible los conflictos que, queramos o no, suceden pues muy a menudo en las familias. Muy bienvenidos una vez más a Mejor Cada Día. Estamos muy contentos de tenerles ahí. Bueno, para hablar de este interesante tema vamos a contar con la presencia de Antonio Martínez. Como muy bien sabéis, él es psicólogo y orientador familiar. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Pues muy bien, con ganas de afrontar este tema que es un tema complejo. Ya lo creo que sí, ya lo creo. Bueno, pero antes de comenzar con el tema propiamente dicho, como muy bien sabéis, tenemos esa sección especial en la cual vosotros sois los que opináis. Pues se discute más con la familia. Yo creo que porque, aunque a lo mejor, por ejemplo, si no te cae bien una persona de la familia, pues bueno, como es tu familia, pues tienes que soportarlo y bueno, con los amigos los eliges tú y... Yo pienso que con la familia porque es con la que más convives, con lo cual es evidente que con la familia. ¿Por qué? Porque convives más con ellos, está claro. Creo que se discute más con la familia porque la familia pretende estar más encima tuyo y prestarte mucha más atención, y hay situaciones en las que uno prefiere estar solo y la familia es a veces por su preocupación incapaz de entenderlo. A veces uno es más tolerante con los amigos que con la misma familia, no sabiendo que la familia es la que te puede tirar una mano al final. Porque puede caerte mal una persona de la familia de tu mujer o a la inversa y bueno, son los que generan más discusiones. El dinero, la limpieza de la casa, quién hace más, quién hace menos. Y aquellas noches que uno tiene dolor de cabeza y no lo entiende. Jolín, es que es la verdad. Los celos, obviamente los celos, porque cualquier otra cosa se puede resolver y olvidar, pero los celos siempre están allí. Pues sobre todo los niños. Cuando tienes niños yo creo que ahí ya tienes un mare magnum impresionante para tener discusiones por doquier y todos los días y a todas horas. Con lo cual cualquier tema que preocupe o que sea de los niños yo creo que ya genera una pequeña discusión seguro. Con los hijos, pues lo que hay veces que los hijos pues necesitamos resolver las cosas por nosotros solos y no nos lo permiten. Madurar y expresarnos nosotros mismos. Depende de la edad, o sea, mis hijos están pequeños todavía y lo que más genera tensión es que tengo que estar empujándolos mucho para que se pongan a estudiar y dejar tanto de ver la tele o las benditas consolas. Es lo que más, del resto son un pan. Las amistades con las que va, los estudios, bueno, a la hora de salir. Internet, el tema del móvil, el tema de las amistades, el tema de si puedo salir, yo ya soy mayor pero no lo soy, ¿qué me dejas? Un poco el marcar las fronteras hasta dónde pueden llegar, con la edad que tienen, claro. Yo espero solucionarlos. Bueno, de hecho los soluciono, pero bueno, sí que sé que genera muchos problemas de divorcio. Nos divorciamos a la primera de cambio. Yo creo que no aguantamos tanto como se aguantaba antes, o antes no lo expresaban porque también pues ahora tampoco es necesario aguantar lo que se aguantaba antes. Ahora sí que hay que ceder un poquito cada uno y se puede salir adelante, no hay que ser tan radical en esos temas. Creo que depende mucho de las personas, pero hoy en día tenemos la facilidad esta del divorcio express, de la tontería esta, y creo que la gente no se para a intentar arreglar las cosas o a pensarlas de verdad y a la mínima de cambio lo manda todo a paseo. Bueno, yo creo que no somos como antaño, como nuestros padres, que la mujer aguantaba y eso era lo que estaba bien visto, porque el otro, vamos, era impensable, ¿no?, en aquellos tiempos. Pero también te digo que lo que estamos viendo actualmente tampoco me parece correcto, porque como ancha es Castilla, todo el mundo se divorcia a lo mejor por un enfado que a lo mejor haya pasado un poquito a mayores. Yo creo que deberíamos de tener un poco más de paciencia todos en general, hombres y mujeres. Porque creo que no se toma tan en serio lo que es una relación matrimonial y todo lo que conlleva. Si te quiero, me caso, pero cuando viene en realidad un problema, generalmente huyen. Yo creo que eso es lo que pasa actualmente. Antes la gente aguantaba más. Creo que todos tenemos que tener la libertad de decidir, pero que la gente debería de esforzarse más en solucionar sus problemas en vez de huir de ellos. Bueno, pues esas son un poquito las opiniones, las diversas opiniones que hemos encontrado en la calle. Vamos a ver qué nos dice nuestro experto. Antonio, para comenzar, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es exactamente un conflicto? ¿Qué definimos como conflicto? Bueno, no tenemos conflicto cuando nos adaptamos de una forma fácil, sencilla, sin problemas, a una situación, a una persona, a una cosa.
Y conflicto, pues cuando hay fricciones, cuando no se acoplan las cosas como las piezas de un rompecabezas, ¿no? Que pones plaf y se acopla perfecto. No hay quizás características, situaciones que cuesta acoplarse, ¿no? Cuando hay esa falta de adaptación es cuando aparece el conflicto, que puede ser de diferentes cosas, ¿no? A veces tenemos conflictos, por ejemplo, con las cosas. Se te estropea el ordenador, no te funciona la lavadora, se te quema el puchero, en fin, entras en conflicto con las cosas. Estos conflictos no tienen mucho problema, pero luego sí el conflicto con las personas, ¿verdad? Y ahí es falta de adaptación, no nos ajustamos, somos diferentes, no nos acoplamos y ahí aparece el conflicto. ¿Qué causas podríamos decir que son las principales causas de conflicto en un hogar? En un hogar, desde luego, hay muchas causas de conflicto, tremendas, desde viendo dos personalidades que son diferentes, el hombre y la mujer, que forman la pareja, pues lógicamente por las propias diferencias ya no hay ese acoplamiento idóneo y perfecto, ¿no? De hecho se irá consiguiendo con el tiempo. Entonces esas diferencias de personalidad, esas diferencias de valores, de visión, de interpretación de las cosas, pues eso muchas veces puede llevar al conflicto. Pueden haber problemas desde el trabajo doméstico, la ayuda de uno del otro, las responsabilidades que asume uno u otro. Con los niños a veces hay conflictos también en cuanto a criterios respecto a la educación. Hay conflictos en relación con la sexualidad. O sea, motivos para el conflicto realmente tenemos muchos. Habrá que ver cómo gestionar esto. Ese es el quid de la cuestión. ¿Cuáles podrían ser algunos buenos indicadores de que hay un conflicto? Bueno, yo creo que nos enteramos todos sí, ¿no? fácilmente cuando lo hay. ¿Y cómo lo notamos? Bueno, pues nos sentimos mal. Realmente el conflicto no conlleva ninguna sensación agradable. Nos sentimos mal, tristes, o nos sentimos distantes o rígidos. Si el conflicto es importante, puede generar herida, puede generar rencor, resentimiento, ¿verdad? Sí, hay indicadores emocionales muy claros. También los hay a nivel de lenguaje no verbal, por ejemplo, ¿verdad? Evidentemente no nos expresamos igual ni verbalmente ni no verbalmente cuando estamos en una situación de conflicto. Hay una rigidez, una tirantez, falta de flexibilidad, palabras más categóricas de lo habitual, más cortantes, más limitadas, o a veces más altas también en el grito, en fin. Todo esto son indicadores muy claros, pero vamos, yo creo que nadie tiene dudas de cuando está en conflicto, e incluso el observador también lo nota rápidamente, ¿eh? Somos muy expresivos los seres humanos a la hora de vivir un conflicto. Cuando estamos disgustados, enfadados, sin duda se nos nota. Aunque digamos, no me pasa nada. Sí. Eso lo hacemos sobre todo las mujeres, me parece a mí, ¿no? Efectivamente. No me pasa nada. Y sí que nos pasa. Bueno, ¿cómo podemos clasificar los conflictos? Bueno, habría muchos posibles modos de clasificar, ¿no? Desde lo que decíamos antes, conflicto con las cosas, o con las situaciones, o con las personas, por ejemplo. De las tres, el más importante, evidentemente, es el conflicto con las personas, porque los otros conflictos los llevamos mejor, ¿eh? Pero incluso en familia hay situaciones conflictivas, pero si el conflicto no es con la persona, entonces incluso podemos aliarnos con la persona para resolver el conflicto, la situación problemática o la cosa que nos está molestando. Lo que más nos toca a los seres humanos es el conflicto con las personas. Ahora, podríamos clasificar también de otras maneras. Podemos clasificar, por ejemplo, el conflicto en el sentido de cómo te lo planteas. A veces el conflicto hay quien se lo plantea mucho para vencer al otro. Otro se plantea, a lo mejor se está sometiendo, otro huye del conflicto. O sea, hay diferentes maneras de afrontar el conflicto. También podríamos decirlo, quizás yo aquí estoy diciendo más bien la reacción ante el conflicto, pero se podría hablar también de conflictos graves y conflictos leves, y eso también es importante. Esa clasificación es importante porque a veces magnificamos los conflictos o hacemos demasiado pequeños los conflictos que son importantes. Pero bueno, creo que a nivel de clasificaciones admitiría mucha variabilidad. ¿Qué pasa cuando uno de los cónyuges de la pareja normalmente es el que sale perdiendo, o cuando uno de los cónyuges es normalmente el que sale ganando? Ese tipo de conflictos, ¿qué pasa en ese tipo de conflictos? Sí, eso efectivamente, eso sobre todo se refiere ya a la forma en que nosotros enfrentamos el conflicto, ¿verdad? Que de hecho es lo que más nos interesa, porque el conflicto
generalmente todos vivimos conflictos, eso hay que asumirlo. Y yo recuerdo en este sentido un psicoterapeuta que decía que cuando le venían dos personas y le decían nosotros no reñimos nunca, no tenemos nunca ningún problema, no hay ningún conflicto entre nosotros. Él expresaba, decía, cuando a mí me dicen esto, o no me lo creo y me pienso que me están engañando, o bien una de las personalidades ha superado a la otra y la otra está sometida, ¿no? Esto no siempre es así, pero muchas veces, o generalmente es así, ¿no? Entonces, conflictos tenemos todos. Ahora, es cierto que del conflicto podemos salir las personas, uno ganando y otro perdiendo, y en ese sentido nadie gana, porque si pierde uno, pierden los dos, porque efectivamente la relación se resiente. Hay momentos en que claramente pierden los dos, pero es que siempre que no vayan los dos para ganar, pierden los dos. Claro. Entonces, efectivamente, en el conflicto lo que tenemos que intentar siempre es entender que el conflicto tenemos que ponerlo fuera de nosotros y entre las personas, concretamente en el matrimonio, intentar resolver el conflicto sin personalizarlo en nosotros. Porque entonces, en vez de entrar en conflicto entre nosotros, estamos entrando en conflicto con el problema, ¿no? Y ese es el salto que nos cuesta a todos los seres humanos y en familia también, sobre todo cuando las emociones, los sentimientos entran en juego ahí. ¿Cuándo sabemos que estamos frente a un conflicto destructivo? Sí, efectivamente, los conflictos no siempre son destructivos. Evidentemente, hay conflictos que pueden ser hasta positivos. Y lo malo es que no haya conflicto, un poquito por ese sometimiento que puede existir o por simplemente no afrontar las situaciones. O sea, puede haber conflictos constructivos, pero muchas veces puede ser muy destructivo, al punto de que a lo mejor la causa que generó el conflicto es menos importante que las heridas que se generan. Sobre todo cuando aparece el grito, aparece el menosprecio, aparece el insulto, aparece la falta de respeto. Cuando eso pierde ya sus formas, entonces ya estamos no en una torpeza, estamos verdaderamente en un conflicto grave que estamos agrandando más y que puede generar pues secuelas incluso. El conflicto puede ser un poquito como el arado que labra la tierra y puede servirnos para, en fin, plantearnos cosas y puede ser, como digo, positivo, pero a veces hacemos de él una guillotina, más que un arado, O sea, hacemos una guillotina y entonces ves que muchas veces en matrimonios que te vienen a la consulta, pues ves heridas de discusiones, de conflictos no curados, que se arrastran en el tiempo, que van grabando la relación entre las personas y que efectivamente dañan mucho a nivel familiar. Estás hablando de que existen conflictos constructivos o conflictos incluso positivos. ¿En qué consistirían estos conflictos o de qué manera los tenemos que llevar para que sean constructivos o positivos? Bueno, positivos son en el sentido de que a veces los conflictos, cuando aparece un conflicto, el conflicto se convierte en un signo de algo, de una discrepancia, de una visión diferente de las cosas. Pues por ejemplo, si hay un conflicto respecto a cómo dirigir un tema en la educación de los hijos, pues a lo mejor eso es el momento de decir, oye, pues aquí hay una discrepancia, en esto tenemos que ponernos de acuerdo, es un tema importante, no podemos desorientar al muchachito, o sea, tenemos que educarlo entre los dos, es el objeto de nuestro cariño y de nuestro interés para, en fin, para los dos, tenemos que sentarnos y a ver cómo llegamos pues, a un consenso en cuanto a cómo plantear esta cuestión, ¿no? O sea, que te sirve como signo y a veces saca a la luz cosas que permanecerían ocultas. Incluso ya no a nivel, por ejemplo, de los niños, a veces de sentimientos internos de la pareja. O sea, hay cosas que no emergen normalmente en el desarrollo normal de nuestra vida y tal, pero que en un momento de conflicto emergen, salen cosas. Y es el momento de encontrarte con realidades o posibilidades emocionales, afectivas, que hay que hablar, que hay que profundizarlas, ¿no? Pero es que además el conflicto, en el sentido constructivo, puede ser una oportunidad de cambio importante, O sea, es la crisis que puede anteceder al cambio. De alguna forma yo creo que todos vamos creciendo así, ¿no? Con conflictos. Y en esos conflictos y en los diálogos que resuelven los conflictos, en ese encontrarse las personas, es como yo creo que todas las parejas, los matrimonios, si quieren ir adelante, pues van corrigiendo, van mejorando, van creciendo todos, ¿no? O sea que hay una posibilidad. Ahora, ese conflicto constructivo, así como el otro tenía esos elementos negativos, lacerantes,
que tocan la dignidad de la persona. En este caso, pues encontraríamos palabras más bien pues moderadas, de discrepancia, pero no falta de respeto. En cuanto aparece la falta de respeto, en cuanto aparece el grito, es muy difícil que de ahí coseches algo positivo. O sea que incluso puede ser bueno que haya emergido una situación, pero a fuerza de dañarla con nuestras formas, pues entonces en vez de ser una ayuda, pues puede convertirse en algo totalmente negativo, ¿no? Para solucionar un conflicto familiar, decimos que todos en nuestras familias tenemos conflictos, es algo natural. ¿Cómo o qué pasos debemos dar para poder solucionar de la mejor forma posible ese conflicto que se va a dar? Bueno, hay una cosa importante que vale la pena, creo, que comentemos. Nosotros, cuando hablamos de conflictos, generalmente nos centramos en la zona del conflicto. O sea, es como cuando hay un conflicto bélico, ¿no? Pues el periodista va allí a la zona de conflicto. Y realmente el conflicto hace daño, puede producir daño, y puede producir daño incluso como el estallido de un artefacto, ¿no? Que produce daño colateral, ¿no? A veces los hijos, a veces... O sea, y nos centramos, digamos, en el punto del conflicto, en el lugar del conflicto, o en el momento del conflicto. Es verdad que tenemos que tener técnicas y tácticas y debemos ser inteligentes para saber salir del conflicto de una forma positiva. Pero yo quizás hablaría incluso antes del conflicto de cómo nosotros realmente tenemos que trabajar mucho como pareja, como familia, fuera de los momentos de conflicto, fuera de las zonas más dramáticas, más dificultosas, ¿no? Donde realmente a veces los seres humanos tenemos más dificultad para razonar, para entender, para comunicarnos, etc. Hoy en día estamos en un tiempo donde nos dedicamos muy poco espacio, muy poco tiempo, donde convivimos poco, corremos juntos, pero uno para aquí y otro para allá, y entonces se trabaja muy poco sobre los tiempos fuera de conflicto. Está constatado, y cualquiera de nosotros puede apreciar en su propia vida personal, que cuando dedican más a su familia, más tiempo, más convivencia, más ir aquí, ir allá, más enriquecer recuerdos conjuntos, cuando haces esto, los conflictos luego emergen con mucha más dificultad. E incluso cuando surgen, es mucho más fácil salir indemnes de esos conflictos. O sea que creo que la mejor manera de salir del conflicto es trabajar fuera del conflicto. Porque cuando estamos en el conflicto, todos queremos convencer a la otra persona. Todos queremos que el otro entienda que tenemos razón. O sea, entras en una dinámica psicológica que es una especie de trampa. Y es como un sembrador que quisiera sembrar pues sobre ladrillos. Y ahí no se coge la semilla. Cuando realmente se cogen las semillas en el corazón de las personas, es cuando estamos en la convivencia, cuando estamos riendo juntos, cuando estamos paseando juntos, cuando vemos esto o aquello juntos. Eso es lo primero, creo, y más importante, que debemos tener presentes. O sea, son elementos que debemos tener bien contemplados porque no es cuestión de resolver conflictos, es cuestión sobre todo de evitarlos, de hacerlos mejores, etc. Ahora, cuando ya estamos en el conflicto, entonces sí que hay mecanismos que pueden ayudarnos y que a lo mejor a lo largo de nuestra entrevista pues van surgiendo también otras cuestiones. Pero hay que hablar, digamos, de fronteras. Un conflicto, cogiendo también un poquito la imagen del conflicto que pudiera ser bélico, aunque sea muy diferente, ¿no? Pero utilizando un poquito esa imagen, hay que limitarlo. Hay que limitarlo, por ejemplo, y hay que ponerle fronteras. Fronteras en el sentido de no traspasar nunca el respeto. O sea, yo puedo estar en desacuerdo, yo puedo ver las cosas distintas, yo me puedo sentir irritado por algo, y eso puede formar parte de la convivencia con una persona o con varias personas, pero yo no tengo nunca derecho a faltar al respeto, a dañar, a herir, a insultar. Eso no, esa frontera yo no tengo derecho a traspasarla. Muy importante. Sí. Eso es muy importante. Luego, por otra parte, también es muy importante crear otra frontera, pero en el tiempo. A veces te viene una persona o un matrimonio y resulta que lleva 2 semanas que no se hablan. Y uno se plantea, bueno, pero ¿cómo se puede vivir? ¿Cómo se puede vivir bajo un mismo techo, cruzándote en la cocina, en el comedor, y sin hablarte, con monosílabos? Tensión, ¿no? Eso es una tensión terrible. O sea, eso
te baja hasta el sistema inmunológico, vamos. O sea, eso es terrorífico. Eso no se puede hacer. O sea, una pareja o en una familia no se puede permitir esto. O sea, hay que poner límites, digamos, en la actitud, nunca traspasar la falta de respeto, y por otra parte, una frontera en el tiempo. Y en ese sentido hay un texto bíblico que lo define de una forma extraordinaria. Cuando dice no se ponga el sol, y es una expresión de Pablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, cierra capítulo, hablad, sentaos, plantead el tema, confrontadlo, pero no os permitáis que eso se convierta en lastre, que grave, ¿no? que deteriore la relación. En ese sentido, esas dos fronteras creo que son muy importantes, y cuando nos movemos dentro de esas dos fronteras, es fácil encontrar solución a los conflictos. Entonces se supone que se puede educar a lo mejor para el conflicto. Podemos educar a nuestros hijos para el conflicto, para que sepan reaccionar positivamente ante un conflicto, para que no tengan malas actitudes. Por supuesto. De hecho, cada vez que discutimos con nuestra esposa o esposo, si están nuestros hijos, estamos educándoles o maleducándoles para cómo resolver un conflicto. Cuando hay un conflicto y se ve cariño, se ve respeto, se ve aprecio, aunque haya discrepancia, estamos educando para resolver un conflicto. Cada vez que estamos dispuestos a hablar, educamos para resolver un conflicto. Cuando nos gritamos, cuando tenemos actitudes ofensivas, feas, todo esto, pues eso generalmente pues va a dejar en el espíritu y en la forma de construirse ese muchacho, pues eso, unas imágenes, unos ejemplos a los que probablemente luego eche mano a la hora de resolver él sus propios conflictos. Eso sí que nos genera un problema grande a los padres, claro, porque una cosa es hablar con los hijos para enseñarles a resolver un conflicto, pero evidentemente todo lo que les digamos no va a servir absolutamente de nada si nuestro comportamiento con nuestro esposo o nuestra esposa pues no sabemos gestionarlo, ¿no? Efectivamente, o sea, en este sentido, pocas veces nos vamos a poner con nuestros hijos y les vamos a decir, mira, para salir de un conflicto y resolverlo tú tienes que hacer esto. Podemos decirle, no te enfades con otros niños, o no pegues, o no tal, o no cual. Pero algunas, si nosotros lo hacemos... Algunas cositas así sí que les diremos, ¿no? Pero lo que realmente va a crear la actitud de cómo enfrentar un conflicto va a ser cómo nos ve a nosotros gestionarlo. Si nos ve dentro del marco del respeto, del aprecio, si ve que enfocamos el problema y entre los dos luchamos contra el problema y no entre nosotros, bueno, pues eso va a marcar unas directrices en los hijos. Vamos a empezar a gestionar un poquito cómo solucionamos el conflicto rápidamente. ¿Cómo podemos definir, en principio, cuál es el problema? ¿Cómo se define? Bueno, efectivamente, cuando hay un conflicto, aquí hay una diferencia entre el hombre y la mujer. Bueno, hay muchas diferencias entre el hombre y la mujer, ¿no? Unas son muy positivas y otras son enriquecedoras por complementarias. Pero en este sentido, a veces el problema, el conflicto, empieza a coger muchas ramificaciones. Y a lo mejor el hombre, recuerdo hace poco que veía un sketch sobre esto que era realmente magistral. Y entonces se veía como el hombre efectivamente, como si tuviera los temas puestos en cajas absolutamente separadas unas de otras, y él cuando enfrentaba una situación cogía esa cajita y entonces miraba que no tocara ninguno de los otros lados, en fin. Mientras que en la mujer se utilizaba la figura de que todo era como cables interconectados, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer vive todo de una forma emocionalmente fuerte y entonces eso interconecta las cosas. Bueno, lo cierto es que entre el hombre y la mujer tienen que conseguir delimitar el problema, porque si no finalmente estamos por aquí y por allá y no conseguimos llegar al centro, al meollo, al blanco del problema, ¿no? Entonces es muy difícil resolverlo. Todavía se dificulta un poquito más cuando sacamos trapos sucios de lo que pasó anteriormente, ¿no? Efectivamente. Complicado. Bueno, pues tenemos que hacer una pequeña pausa, como ya saben, es habitual en el programa. Les recordamos antes de pasar a la pausa que tenemos unos cursos muy interesantes que pueden ver en internet, www.ofrececursos.org. Ahí encontrarán un montón de cursos diferentes y ustedes pueden seleccionar el curso pues, que se sienten motivados a realizar. Es un curso totalmente
gratuito. Solo nos tienen que escribir a info@ofrececursos.org y sin ningún coste, como digo, les vamos a enviar ese interesante curso. Ahora sí, nos vamos a la pausa que hemos mencionado y ya saben que volvemos enseguida aquí en Mejor Cada Día, así que no se vayan. La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vozesperanza.com a descubrir 4 interesantes cursos por internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? Apúntate ya. Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vozesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. vozesperanza.com. Bueno, pues aquí continuamos, estamos, como muy bien saben, en Mejor Cada Día y estamos hablando hoy acerca de los conflictos familiares. Lo hacemos con Antonio Martínez, psicólogo y orientador familiar. Antonio, lo habíamos dejado hablando acerca de los problemas familiares, la importancia que tienen y cómo definir exactamente cuál es el problema, porque eso es una de las claves para poder solucionarlo, evidentemente. Bueno, efectivamente, cuando no aislamos el problema, tenemos verdaderos problemas, se multiplican. Ahí hay que tener en cuenta una cosa, y es que en este sentido, la memoria a veces nos juega una mala pasada. Y tú hacías referencia que a veces uno dice, pues siempre, nunca, tal, y como que vas recordando trapos, ¿verdad?, del pasado. Normalmente nuestra memoria es selectiva. ¿Y qué significa esto? Significa que cuando yo estoy en un estado emocional determinado, mi memoria no me trae a la mente cosas que no tengan que ver con ese estado emocional. O sea, si yo estoy triste, pues si recuerdo hacia atrás, pues me vendrán recuerdos que tienen esa misma cualidad afectiva, de tristeza, de preocupación, de irritación, etc. Lo mismo nos ocurre cuando estamos contentos, no nos acordamos de cuando se nos pinchó una rueda y cuando tuvimos aquel problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando estamos en un conflicto, en una crisis, en un problema, ¿qué ocurre? Que nos empiezan a venir todas las cosas que están interconectadas con aquello y con mucha facilidad empezamos a hacer absolutismos, ¿no? Siempre, nunca, tal, lo que a veces hemos referido. En este sentido ya todo se mezcla y empezamos a hablar por una cosita y empiezan a aparecer otras cosas que lo complican. Si además resulta que empezamos a meter personas, pues la suegra, el padre, el abuelo, en fin, quien sea, o tu amiga, o tu amigo, lo que sea, entonces el problema cada vez es más gordo. Y llega un momento en que puede haber un verdadero conflicto, sentirte irritado, sentirte verdaderamente molesto, decir, bueno, pero ¿cómo hemos llegado a este punto? Y tendrías que hacer una ruta, tendrías que coger el GPS emocional y que te dijera por dónde has ido, y diría, bueno, pero qué locura, ¿no? Efectivamente tenemos que tener la capacidad, la inteligencia de cuando hay un problema, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que te ha molestado? ¿Es algo que he dicho? ¿Es algo que he hecho? En fin, ¿qué te ha molestado? ¿En qué estamos en desacuerdo? ¿Cuál es el problema realmente? Y en este sentido sí que tenemos que intentar aislar el problema. Que en otro momento tengamos que hablar de otras cosas, que emerjan otras cosas que tengan que ser planteadas, puede ser, pero el conflicto se resuelve siempre que seamos capaces de aislarlo suficientemente. Es verdad que a veces puede tener relaciones naturales, que se pueden construir bien, y hay que afrontarlo globalmente, también es verdad, pero nuestra mente en ese sentido nos hace unos regates y nos lleva para aquí y para allá, y empiezan a mezclarse cosas. Finalmente ya no es un conflicto, es una guerra mundial a nivel de nuestra mente. Es muy importante eso. Sería interesante a lo mejor solucionar cada conflicto en su momento. Quiero decir, a veces hay conflictos que a lo mejor se quedan inconclusos, se quedan sin solucionar y por eso cuando hay otro conflicto diferente los sacamos a colación. Si los hubiéramos cerrado, a lo mejor no volverían a salir esos conflictos, ¿no? Tienen un potencial mayor, una carga explosiva superior cuando no están resueltos. Si vamos cerrando los temas, no se ponga el sol sobre vuestro enojo y realmente hay un diálogo profundo y se resuelven los temas,
entonces tienen mucha menos capacidad de aparición en futuras ocasiones. Eso es verdad, es muy cierto. Muy importante, pero a lo mejor el momento para solucionar el conflicto no sería el momento mismo del conflicto, sería cuando ya hubiera pasado el momento de tensión o de enfado. A veces sí, a veces, después, muchas veces, ¿verdad?, se produce que a lo mejor la mujer o el marido, en fin, el hombre o la esposa, pues no quieren hablar. A veces, ¿verdad?, incluso está la expresión de meterse en la cueva por parte del hombre. El hombre, de hecho, se desenvuelve peor en el conflicto que la mujer. La mujer tiene más capacidad para el conflicto. El hombre se desbarata, lleva muy mal el conflicto. Y a veces se oculta, huye del conflicto. Bueno, hay veces que no hay que forzar las cosas, sí llevarlo a un momento donde el clima sea más favorable para el diálogo. Y es cierto, lo que antes comentábamos, muchas veces hay que sacar las cosas del momento emocional del conflicto, y ahí tienen mayor capacidad de resolución. ¿Cómo enfocamos nuestra parte del problema y cuál es el problema que suele surgir si nos consideramos fuera del mismo? Bueno, esto yo supongo que te refieres a que a veces las personas podemos salirnos del conflicto en vez de entender que formamos parte del conflicto, ¿no?, y que tenemos una responsabilidad en el conflicto, ¿verdad? Bueno, en el conflicto hay una cosa que es hipergrave, o sea, es un elemento que va a complicar mucho el conflicto, y es la acusación. La acusación, el culpar, el responsabilizar exclusivamente al otro, eso siempre va a generar un mayor potencial de conflictividad. Cuando yo asumo que puedo estar equivocado, cuando yo asumo que puedo tener algo de responsabilidad, eso ya facilita, abre el corazón, de hecho, de la otra persona para que se pueda llegar a un diálogo constructivo. Siempre que partimos de posturas demasiado rígidas, demasiado seguros de nosotros mismos, cuando ponemos toda la responsabilidad en el otro, difícilmente por esa vía podemos encontrar soluciones. Más bien se producen reacciones reflejas, de actitudes defensivas, actitudes acusatorias igualmente, y entonces por ahí difícilmente encontramos camino. ¿Cuál podría ser entonces la importancia del manejo de las actitudes en la solución de los conflictos? ¿Qué importancia tienen las actitudes en esa solución? Bueno, las actitudes lo es todo, ¿no? La actitud es todo, porque la actitud define la forma en que tú te presentas, cómo reaccionas, cómo hablas, tus gestos, todo, ¿no? La actitud engloba todo esto. Entonces, en ese sentido es importante. Pero si me parece recordar bien lo que es la pregunta tal como la has formulado, has hablado del manejo, ¿no?, del dominio, del manejo. Yo creo que ahí está la clave para la respuesta a esta pregunta. En el conflicto muchas veces perdemos el control, perdemos el manejo, y esa es la clave. O sea, yo debo controlar mis actitudes. O sea, en un conflicto yo no puedo ser un potro salvaje que cocea al viento, o sea, y si coge a una persona por delante, le rompe un hueso. O sea, no podemos ser así, ni de palabra ni de acto, por supuesto. Entonces, nosotros como personas, como individuos, como seres inteligentes, llamados incluso a ser personas morales, éticas, espirituales, no podemos dejarnos conducir por el conflicto. Ahí perdemos grados, perdemos nivel, nos distorsionamos, perdemos nuestros perfiles. Nosotros tenemos que tener control, tenemos que tener un manejo del conflicto. Y eso es lo que va a marcar las actitudes. Si yo me dejo dominar por el conflicto y mis actitudes van de una forma refleja, quizás dañando, quizás hiriendo, entonces malo. Si yo controlo, si yo me siento mal, me siento irritado, me siento molesto, me siento en desacuerdo, pero soy capaz de mantener las formas, expresar mi discrepancia, tener la tolerancia, tener la flexibilidad, pues obviamente eso va a ayudar a que se pueda resolver el conflicto. Vamos entonces a lo más difícil. Sí. Lo más difícil sería ponerlo en práctica. ¿De qué modo podemos actuar frente a un conflicto? Bueno, yo hay una cosa que creo que es verdaderamente importantísima. Normalmente cuando nosotros tenemos conflicto, por ejemplo, con la esposa, ¿no? Yo puedo tener un conflicto con mi esposa, y en ese momento a lo mejor tengo razón. Vamos a imaginar que yo tengo razón en un conflicto menor, un conflicto que se ha presentado, y entonces yo me siento irritado, molesto, y vamos a decir con razón, entre comillas, pero vamos a poner que con razón. Normalmente los seres humanos solemos soldar, ligar a la persona al error que ha cometido. Eres tal cosa, lo estás ligando a lo que ha hecho. Si es una descalificación,
eres tonto, por ejemplo, estás ligando a la tontería a lo que ha hecho el niño, ¿verdad? Eso es antipedagógico completamente. Bueno, pues a nivel de pareja, nosotros tenemos la propensión a soldar a la persona a lo que ha hecho, a lo que nos ha irritado, a lo que nos ha molestado. Si en vez de nosotros ligar la persona a ese hecho, la ligamos a todo lo que significa la persona para nosotros, a todo lo que hemos compartido, los momentos en que nos ha ayudado, los momentos en que nos ha cuidado, en que ha sido tierna, amante. O sea, quiero decir, somos muchas veces injustos en el conflicto, porque pareciera que olvidamos todo y nos centramos, nos polarizamos de una forma absurda en eso que es el centro del conflicto. En el mejor de los casos, en el centro o en la periferia, como antes decíamos. Pues si somos capaces de no romper, no cortar a la persona de su pasado, de lo que es nuestra relación, de lo que es nuestra relación de cariño, de amor, etc., entonces casi los conflictos se resuelven de una forma muchísimo más sencilla, muchísimo más sencilla. Y a veces cuando eso lo haces, pues prácticamente lo que te sale es dar 2 pasos y decir, mira, qué tontería, y daros un abrazo. O sea, quiero decir, a veces cuando te sales de esas arenas moveditas en las que te pone el conflicto y eres capaz de recordar, pero si yo te quiero más que nada en el mundo, si tú eres lo más importante para mí, ¿qué más da esto o aquello? Pues fíjate, estamos cansados, no hemos dormido bien, cualquier cosa, ¿no? O sea, a veces es así. Y te das un abrazo y se acabó el conflicto, porque hay amor, hay cariño, y eso está por encima de esa situación puntual que se ha presentado. Yo creo que ahí debemos ser inteligentes, porque a veces tonterías las magnificamos, se van enrollando o se van cogiendo dimensión como una bola de nieve, y realmente nos convertimos en torpes víctimas de esa situación emocional afectiva. Un punto muy importante en la solución de un conflicto, decías en la primera parte del programa, es no perder el respeto al cónyuge. Sí. El respeto realmente es una parte muy importante. ¿Por qué nunca se debe perder el respeto en medio de un conflicto, por grande que pueda ser ese conflicto? Es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Es una frontera que no tienes derecho a traspasar. ¿Cuáles serían un poco las consecuencias de eso? ¿Qué pasa en una pareja cuando se pierde el respeto? Sí, un conflicto normal donde nos movemos en una actitud adecuada, como antes decíamos, es un conflicto que puede terminar en un abrazo, en un beso, hasta en intimidad sexual puede acabar un conflicto, en una pareja, por ejemplo, ¿no? Y se resuelve, y se olvida, y se habla, y ya está. Pero cuando hay una falta de respeto, la herida es más profunda. Y esa herida que es más profunda, a veces puede costar curarse o no curarse. Y entonces estaríamos en el tema que planteabas antes, que luego emerge en determinados momentos. Y se va ligando con otras heridas, porque de hecho cuando hablamos de la falta de respeto, pues yo creo que no podemos hablar nunca de la falta de respeto esporádico, porque eso no es así. O sea, normalmente cuando se falta el respeto, no se falta el respeto una vez, ni 2 ni 5. Se vuelve una costumbre. Es una costumbre, es una dinámica, es una forma incorrecta de afrontar los conflictos. Igual que la persona que pega a otra no le pega el primer día porque se le ocurrió. Antes le ha ofendido verbalmente 40 veces o 100 veces. Entonces, entendamos que la falta de respeto ya no es que un día una persona nerviosa diga algo que no procede, ¿no? Es que suele formar parte de una dinámica de funcionamiento y eso daña, rompe la ilusión, rompe el proyecto de pareja, cercena finalmente hasta el amor. O sea, es muy dañino. Desde luego la falta de respeto no debería darse ni entre la pareja, entre el esposo y la esposa, ni tampoco con los hijos. Vamos a hablar un poquito acerca del conflicto, hemos hablado del conflicto en el matrimonio, vamos a hablar un poquito del conflicto, en esos 4 o 5 minutitos que nos quedan de programa, el conflicto entre los padres y los hijos. De alguna manera, ese conflicto, Antonio, no sé si podría ser un poco un conflicto de poder y no sé cómo podríamos encontrar el equilibrio entre respetar al otro e imponer ese rol que tenemos como padres. Bueno, efectivamente, a veces puede haber un conflicto de poder. Hay que darse cuenta de que los adultos, cuando tenemos hijos, hay un momento en que realmente eres el ser más poderoso de las 3 generaciones que te circundan, ¿no? Eres más poderoso claramente que el niño pequeñito que ha nacido, tiene los poquitos años,
y eres más poderoso que tu papá, tu mamá, que ya se van haciendo mayores, ¿verdad? Hay un momento, una franja en el tiempo donde tú eres el ser poderoso. Quizás no eres consciente de ello, pero a veces se vive como una situación de poder, ¿eh? Y a veces ves actitudes donde ya se controla a los padres incluso, y donde se tiene actitudes pues más o menos firmes con los hijos. Si no sabes vivir tu condición de ser una persona fuerte dentro de esas 3 generaciones, cuando los hijos van creciendo, pueden aparecer conflictos de poder. Si tú contemplas siempre a tus padres con un sumo respeto, con un profundo cariño, que es lo que se merecen, y tratas a tus hijos no desde una visión de más poder, sino de más amor, y con un deseo profundo de educarles para su bien, es difícil que se genere esa situación. Ahora, en la segunda parte que planteabas, la cuestión de cómo encontrar el equilibrio entre ejercer como padres y respetar, el ejercer como padres no va reñido en absoluto con el respetar. El disciplinar no va en absoluto reñido con el respetar, ¿verdad? O sea, de hecho le vas a ayudar a respetarse más a sí mismo, a tu hijo, cuando tú ejerces una disciplina coherente, razonada, normal y amorosa, ¿verdad? En este sentido, no tiene que haber mayores problemas. Ahora, es cierto que no obstante sí que hay una conflictividad con los hijos, o sea, son personalidades que emergen, personalidades que salen, que brotan, que van teniendo su identidad, que tienen su criterio, sus deseos, etc. En este sentido sí que habrá a veces conflictos, pero siempre que seamos capaces de dialogar, de hablar a los sentimientos, de apelar a los sentimientos, siempre respetándoles profundamente, respetándoles como personas, queriéndoles, disciplinándoles, pero con cariño también. Bueno, los conflictos con los hijos, en principio, no tienen por qué tener mayores problemas si se gestionan bien. No obstante, hoy en día tenemos que reconocer que hay situaciones extremas que quizás vienen dadas incluso por mayores permisividades, muchas veces por eso, donde hay rebeldías injustificadas, donde hay actitudes incluso de crueldad, a veces puede haber conflictos serios, ¿no? Y conflictos tan importantes que a veces pueden pedir incluso un asesoramiento profesional. Es un tema muy complicado, podríamos continuar hablando de él, pero el tiempo se nos ha escapado. Vamos a ir entonces a ese momento especial que tenemos en el programa de resumen de las principales ideas que hemos estado comentando a lo largo del programa. Vamos con En pocas palabras. Bueno, pues la verdad es que son muy interesantes esas pequeñas ideas que hemos podido recoger acerca del tema del conflicto hoy. Ciertamente, pues cada vez en nuestro país, en España, desde luego no tenemos los problemas de que los esposos se crean superiores a las mujeres o ejerzan cierto poder sobre ellas. Cada vez yo creo que este tema está siendo más debatido y más puesto en su correcto lugar. No nos ha dado tiempo a hablar sobre este tema, tal vez en otro programa podamos hacerlo, pero vamos a ir entonces con nuestra segunda opinión, en la cual tenemos a José Antonio Ortiz, consejero matrimonial. José Antonio, nos gustaría que nos dijeses cuáles son las áreas de conflicto en la pareja. Pues evidentemente pueden ser diversas. En primer lugar, el hecho de que cada uno sea de diferente sexo ya es una diferencia. Que cada uno tenga su propia personalidad, su propio carácter. También pueden ser pues problemas económicos, los niños,
el factor tiempo, a veces hay problemas laborales que son proyectados en las relaciones dentro del hogar. En fin, todas aquellas cosas en las que pueda haber diferencias son susceptibles de transformarse en áreas de conflicto, no hay ninguna duda. ¿Qué desencadenantes hay de conflicto en la pareja? Pues evidentemente pueden ser también numerosos, pero esencialmente creo que podríamos afirmar, sin estar muy errados, que el estrés puede ser uno de ellos. Se está estresado y la más mínima diferencia puede producir un conflicto. Puede serlo también, pues, cualquier imprevisto que surja, una cosa no esperada, qué sé yo, una visita de los padres de él, los padres de ella, una incidencia que surge en el hogar, evidentemente puede ser otra causa de conflicto. Y una cosa básica que no debiera ocurrir, pero que con frecuencia, pues esto sabemos también que pasa, ¿no? Es que no haya el verdadero amor entre los dos. Entonces, cuando la relación está fundamentada sobre unas bases de amor, pues cualquier cosita que surja puede ser, evidentemente, problema de conflicto. Yo creo que estos elementos son fundamentales, aunque tengan aparentemente un carácter trivial en principio, pero pueden desencadenar conflictos que, según cómo se conduzcan o se manejen, pues pueden terminar de una manera, diríamos, muy desagradable. Evidentemente, no es lo mismo un conflicto en la pareja que entre padres e hijos. Dinos, ¿cómo solucionar un conflicto entre pareja? Pues yo creo que, en primer lugar, habría que buscar un momento y lugar donde, en un marco totalmente, digamos, ajeno al del conflicto o al de, digamos, la convivencia cotidiana, donde puedan hablarse el uno al otro con serenidad, sin interrupciones, puedan plantearse las cosas de una manera objetiva y no personalizando la situación. Es decir, no haciendo referencia a él o a ella, tú siempre o tú nunca, no la familia, sino sencillamente abordando el problema en sí y tratándolo de una manera objetiva, escuchándose, es decir, sabiendo qué es lo que el otro piensa del conflicto y tratando de profundizar en las raíces del mismo y en la manera de, pues, evitarlo, si procede o se puede volver a repetir, o sencillamente de solucionarlo si ya se ha dado, ¿no? Y yo creo que es fundamental el abstraerse del resto de las cosas, centrarse bien en el problema, no personalizar y, desde luego, escucharse recíprocamente. Y hay algo que me parece que es fundamental y es tener voluntad de resolver el conflicto. O sea, si no hay verdadera voluntad, si no se quiere resolver, evidentemente no se encontrará ninguna solución. Yo creo que eso es prioritario, que cada uno de, digamos, de ellos, de los cónyuges, de la pareja, quieran de verdad resolver el conflicto. Y entonces pienso que les puede costar más o menos, pero tiene que ser solucionable. Hay quien ha dicho que tener conflictos no es ningún problema. El problema es no saber o no querer resolverlos. Ese es el verdadero problema. ¿Es acaso el divorcio la solución al conflicto? No, yo creo que el divorcio es un conflicto añadido. Ese es un punto de vista muy, muy personal. Les puede parecer muy subjetivo quizá a algunas personas, pero el divorcio generalmente no resuelve nada. De hecho, hay quien ha dicho que es mucho mejor un barco que navega con dificultades que no un barco que ha encallado o que ha naufragado. Entonces, el divorcio representa el naufragio de la pareja. Por lo tanto, no resuelve nada, al contrario, añade más problemas. Entonces, es más importante, como decíamos antes, con serenidad y con verdadera voluntad, afrontar el conflicto y tratar de resolverlo. Pero siempre el divorcio ocasionará problemas mucho mayores y no digamos ya a nivel de niños si los hay. Ellos son los que realmente sufren las consecuencias de los divorcios. Y esto, pues los grandes profesionales de esta materia están muy al corriente de todo esto y nos están diciendo todos los días los problemas que sufren los niños. Y en las parejas creyentes, ¿qué papel juega la espiritualidad como lazo de unión entre ambos? Pues me parece que definitivo. Es decir, uno de los factores más importantes para evitar conflictos, para resolverlos, para prevenir el divorcio, si naturalmente la espiritualidad es adecuada, es sólida y ambos participan de ese mismo sentimiento, de esa misma fe. Por otra parte, hemos de entender, como decíamos antes, que el amor es fundamental. Y una pareja en los que, se da una verdadera fe y hay verdadero amor, saben que esto Dios lo puede proporcionar y que si dependen de Él, Él les va a ayudar.
Por otra parte, tanto en la resolución de conflictos como en la evitación del divorcio, como en la vida cotidiana en la relación de pareja adecuada, el perdón es fundamental. Y el perdón solamente se puede otorgar de una manera total cuando realmente hay una vida espiritual, cuando hay una verdadera fe. Esto nos parece que es esencial en la pareja. Muchas gracias, José Antonio, por tu participación. De nada. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. La verdad es que es un tema interesante. Es complicado, evidentemente, solucionar los conflictos, porque siempre tenemos conflictos, pero tenemos que ser capaces de gestionarlos lo mejor posible, tratar de buscar soluciones y, bueno, pues siempre tratar de no imponer nuestras propias opiniones a los demás. Tenemos que ser un poquito equilibrados también. Ya saben que tenemos una serie de cursos, entre los cuales también encontrarán uno de ellos acerca precisamente de la familia, muy interesante, muy importante para conseguir pues tener una familia feliz. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Como digo, no nos da tiempo para más, aunque realmente nos gustaría seguir. Le damos las gracias a José Antonio Ortiz y le damos las gracias también a Antonio Martínez, psicólogo y orientador familiar, por haber compartido con nosotros el programa. Muchas gracias. Gracias a ti, Esther. Y bien, pues el próximo día traeremos un nuevo tema para compartir con todos ustedes aquí en Mejor Cada Día, así que les esperamos.